Muy buenos días. Muy buenos días. Ahora sí. Estamos este tiempo en Lima con mi esposa, por la gracia de Dios, bajando desde Quito, Ecuador, donde también tuviéramos un tiempo de ministerio en la iglesia del Batán. Y por cierto, nos gozamos en poder volver a estar en Lima. Este año se caracterizará, Dios mediante, si así Él lo permite, en un viaje de itinerante. Estaremos haciendo de gitano evangélico. A lo largo de todo el 92 tendré que visitar 11 naciones. Y ya la agenda está llena hasta marzo del 93, e inclusive un par de meses más en el lejano oriente y Europa. De modo que ustedes se dan cuenta que en este tiempo se están produciendo expansiones muy significativas en lo que al ministerio se refiere. Les ruego encarecidamente sus oraciones. Mi esposa me está acompañando de tanto en tanto, vigilando que me porte bien. Y qué bueno ha sido que ella pudiera acompañarnos en este viaje. Veo algunos hermanos mexicanos, veo algunos ecuatorianos, qué lindo verles. También como parte del ministerio que se está realizando aquí en Lima. Deberé estar en Monterrey, en México, y también en Distrito Federal en este año. Y por cierto, eso es una bendición muy especial, estar con hermanos de la iglesia presbiteriana. Y qué bueno es eso. Comparto esto para que ustedes estén orando por nosotros. La tarea es muy grande, los tiempos son difíciles y vamos a reclamar y necesitar mucho de la gracia del cielo para la tarea que pesa sobre nuestros hombros. En la Argentina se está viviendo un tiempo de gran movimiento, yo diría más que movimiento, quizá convulsión, donde a río revuelto uno no sabe exactamente qué esperar. Choques de grandes corrientes, grandes movimientos masivos, gran expectación, en fin, todo grande, pero uno se pregunta cuánto va quedando. Y nuestra preocupación es porque estamos viviendo tiempos realmente de gran confusión. Y quiera Dios bendecirnos y mostrarnos lo que Él en su sabiduría tiene para con nosotros. Me refiero a nuestro pueblo latinoamericano. En esta noche, en esta mañana, mejor dicho, y en estas noches estaremos hablando de un tema que creo muy pertinente para nosotros. El objetivo final del Evangelio. ¿Cuál es el objetivo final del Evangelio de Jesucristo? ¿Hacia qué cosa apunta la obra de la cruz? El texto base que nos va a servir durante toda esta jornada, de lunes a viernes, lo vamos a encontrar en 1 Corintios el capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, el versículo 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Repito, ese versículo nos va a acompañar noche a noche en el desarrollar de nuestro tema. La integración final del universo en la obra y la persona de Jesucristo, frente a un proceso de desintegración en la obra de Lucifer y encarnado en el pecado que fue soltado en el universo. La obra integradora del Señor Jesucristo y la obra desintegradora de Satanás
Están frente a frente en el campo de batalla y nosotros estamos siendo testigos de este encuentro. Hay facetas múltiples y variadas por las cuales podemos ver cómo este proceso está en marcha. El hombre se desintegra. Nacemos en la aurora de nuestra existencia con espíritu, alma y cuerpo, al decir de la palabra de Dios. Al ir marchando el tiempo y cumplirse en nuestros días, descubrimos que nos separamos del cuerpo. Todo nuestro ser sufre el proceso de la corrosión y el decaimiento, para finalmente terminar en una triste sepultura y con el alma dependiendo de lo que haya pasado en nuestras vidas en un sitio o en otro. La familia está en un proceso de pugna por mantenerse cohesionada o simplemente seguir la tendencia desintegradora. Cada época en la historia que ha sido asignada por crisis social ha visto como el hogar, la célula basamental de la sociedad, ha sufrido el primer embate desintegrador. Y hoy, dentro de una crisis social seria, la familia está viviendo desintegración acelerada. La comunidad está viviendo tal proceso de desintegración que los sociólogos comienzan a analizar nuestro tiempo diciendo que vivimos en una comunidad en movimiento. Se terminaron los afincamientos y el estatismo. Estamos viviendo en vastas transmigraciones. De América Latina se estima que 1.000 latinos ingresan solamente a Estados Unidos por día. Ciudades como México están atrayendo a 1 millón de personas por año. Lima, lo recuerdo bien, tenía su tiempo en que estaba trayendo un ritmo de 350.000 personas de provincias por año. Y pudiéramos seguir echando un vistazo sobre el continente para ver que estamos en una comunidad en movimiento, lo cual apareja otros problemas muy serios. La cultura del inmigrante, la transición de valores, la comunidad del empobrecimiento, la comunidad de la informática y la sobresaturación de información, que luego, agregado al problema de la comunidad espiritualista, nos da un cuadro realmente complejo de lo que está sucediendo en nuestra América Latina. Tan grande es este proceso que ya hay movimientos de envergadura mundial que están aunando fuerzas para lograr detener lo que ya se ve a todas luces es un proceso de desintegración. Movimientos como globalismo ya comienzan a aparecer en el vocabulario de los estadistas y de los políticos. Globalismo. Comenzar a captar la visión global de nuestro mundo. Se está hablando, por cierto, del nuevo orden. Y ya hemos visto lo que el nuevo orden hace en el Golfo Pérsico. Pálidamente lo vimos aparecer por primera vez en la Guerra de las Malvinas. Cuando las naciones comienzan a estrechar sus fuerzas como naciones estructuradas bajo el poder financiero económico y comienzan a dictaminar lo que el mundo debe hacer y pensar. Detrás de esto viene la nueva era, ya el condimento ideológico y filosófico que está marchando bajo el aval de poderosísimas instituciones mundiales, bancos internacionales, la UNESCO, otras fuerzas que están buscando detener el proceso de desintegración que ya está arrasando a continentes enteros. La URSS y Yugoslavia por su lado son simples indicios de lo que la mancomunidad de naciones a la cual vamos marchando intentará detener a toda costa. Ahora, ¿cuál es nuestra situación como creyentes, como cristianos,
frente a un cuadro de complejidades aún más vastas y más profundas de lo que estamos mencionando. Si la Iglesia de Jesucristo no entiende cuál es el objetivo de Jesucristo y la razón de ser de la predicación, poco y nada podremos hacer en un tiempo tan difícil como el que nos toca vivir. Debemos comenzar a investigar seriamente lo que Sagrada Escritura, Palabra de Dios, la Biblia, tiene que decirnos. Tendremos que aprender la disciplina de la oración, la sensibilidad de saber escuchar la voz de Dios y, por cierto, la disposición a obedecerla. Y durante estas noches queremos hablar de las leyes de integración que emanan de la palabra de Dios para salvaguardar a un hombre que se está destruyendo y atomizando a toda velocidad. Fue leído hace un instante en Éxodo capítulo 20, parte de los 10 mandamientos. Fueron leídos 5, los primeros 5. 4 de los cuales tienen que ver con nuestra relación vertical con Dios. 6 restantes tienen que ver con nuestra relación horizontal, con aquellos que conviven con nosotros en este peregrinar en el tiempo. Estas leyes, lejos de ser leyes amordazantes o asfixiantes, son leyes que emanan del corazón amante de Dios. Corazón amante de Dios. Contrariamente a lo que el hombre suele creer cuando piensa en la ley de Dios, limitándolo a un chaleco de fuerza represiva, la ley de Dios está dirigida para darnos cohesión, integración, permitirnos gozar la vida en la plenitud misma de su expresión. Y hay pasajes que lo atestiguan, lo están confirmando. Pienso, por cierto, en el Salmo 119, 165. ¿Qué palabras? Y digo esto a modo introductorio del tema que nos va a ir ocupando durante estas noches. El Salmo 119, el versículo 165, hablando de la ley de Dios, dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Detengámonos un instante aquí. Esta es palabra inspirada, es palabra de Dios. Nos está diciendo que la ley de Dios tiene, entre otras cosas, la facultad de generar paz, armonía, bienestar, que no debe ser confundida con la tranquilidad mortecina de un cementerio. Los cadáveres putrefactos en un ataúd tienen mucha tranquilidad. No se habla de la tranquilidad mortecina de una situación hedionda. Se habla de la paz que vibra y vive en el poder del Creador, de la perfecta armonía con la cual diseñó el Creador todas las cosas. Acción, dinámica, energía, tiempo, materia, espacio, pero coordinado, perfectamente armonizado. La palabra paz, como ya muchos de ustedes saben, viene de un vocablo griego, eirene, parecido al nombre de mujer, ¿verdad? Irene. Que significa armonizar. Volver a poner en correcta relación algo que estaba descoyuntado. Y eso es literalmente lo que significa Irene. Volver a poner en armonía algo que estaba en distorsión, algo que producía dolor, malestar, síntomas agudos, es vuelto a la armonización por la paz. A eso está destinada la ley. Dice el pasaje, mucha paz, no dice un poquitito de tranquilidad. Y no dice solamente paz, dice mucha paz. Mucha armonía, mucha integración, mucho bien rodar, diríamos, en términos mecánicos. Un funcionamiento armónico tienen ¿quiénes? ¿Los que conocen la ley? No. ¿Los que han nutrido su intelecto con información del Evangelio? No.
¿Los que están convencidos de la verdad de la ley? No. Todo esto puede abultar y aparecer como positivo y no significar absolutamente nada. Hemos estado señalando estas noches pasadas en Lince y también en Pueblo Libre que nuestras iglesias tienen demasiados convencidos de la verdad sin estar convertidos a la verdad. Y cuando usted tiene un convencido a la verdad, puede tornarse en el peor enemigo de la verdad, porque no está convertido a la verdad. Y puede vivir una vida doble, sucia, que ultraje inclusive la verdad de la cual se supone estar convencido. Necesitamos gente convertida a la verdad. No solamente con el intelecto nutrido de una verdad a la cual se asiente intelectualmente, sino con un corazón dispuesto ya a entrar en la dimensión de obediencia y disciplina de la fe. Hay demasiado evangelio sensacionalista, de la oferta facilista, que pretende solucionar las dificultades del hombre a cambio de un asentimiento intelectual. No nos dejemos embaucar. El evangelio genuino, el evangelio apostólico, el evangelio de Jesucristo es terriblemente pragmático, práctico, realista, y entra en una dimensión de horizontalidad palpable, también espiritual y vertical profunda. Cuidado con los místicos, con los fetichistas, con quienes están abrigando subjetividades enfermizas que disocian de esas dos dimensiones de verticalidad y horizontalidad. Cuidado con el simple convencimiento de la verdad. Tú crees que Dios es uno. Magnífico, bien haces. Los demonios también. Los demonios creen y tiemblan. Mucha paz tienen los que conocen tu ley, no. Mucha paz tienen los que obedecen tu ley, tampoco dice eso. Técnicamente está implícito, de eso no hay ninguna duda, que la obediencia está implícita en el amor, es claro como la luz del mediodía. Pero este texto, guiado por el Espíritu Santo, no habla ni siquiera de la obediencia. Y uno se pregunta, ¿por qué? Porque uno puede caer en la trampa del fariseísmo. Uno puede pretender guardar la ley como una imposición, como un chaleco de fuerza, que no significa una esencia realmente rendida a la soberanía del Espíritu Santo. Y si bien con mi mente y mi voluntad estoy guardando la ley, en mi corazón estoy lamentando las libertades pecaminosas que no puedo darme. Y se produce una disociación, lo que se llama dicotomía, una especie de esquizofrenia espiritual donde, caramba, no cometo adulterio, pero qué macana, qué problema. Y comienzo a reprimir ciertas tendencias malsanas simplemente porque quiero guardar la ley. Podemos mencionar pecados tras pecados, cualesquiera que sean, porque no hemos entendido la función de la ley. La ley no ha sido dictaminada por Dios para ponernos un chaleco de fuerza y crear represiones e inhibiciones y frustraciones y complejos, como la psicología secular nos lo quiere decir. El secularismo nunca entendió la palabra de Dios. La antropología secular y humanista no entiende ni jota de la revelación. Y lanza sus postulados y el mundo aplaude y lo recibe y se sigue atomizando sin solución ni respuesta. El texto dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Ya tiene que ver con la esencia más íntima del ser. Cuando se habla de amor, y cuidado que es otra palabra con mucha amplitud, cuando se habla de amor en el sentido profundo, real, espiritual, se está llegando a las profundidades del alma. Cuando de veras amo, ¿cómo cambia la vida? Que lo digan los jóvenes que se enamoran. Aplazan los exámenes, escriben en los manteles,
Van a las paredes y ponen un corazón con una flecha. Usted le pregunta dónde está, no está. Están enamorados. Escriben, especialmente las chicas, ¿no? Volverán las oscuras golondrinas de tu balcón sus nidos a colgar. Gustavo Adolfo Bécquer. Se mueven las fibras íntimas del corazón. Amor. ¿Cómo trastoca la personalidad del amor? El amor cierto, no la pasión enfermiza, no el cariño ligero y superficial que suele confundirse con amor. El amor verdadero. Y el pasaje dice, mucha paz tienen los que se enamoran de la ley. Entienden que estas prescripciones dadas por Dios no han sido dadas como un chaleco de fuerza para crear en mí una batalla infernal. De ninguna manera. Permítanme llevarles al Salmo 119, el mismo, versículos 44 y 45. Vean una faceta adicional a lo que venimos diciendo. 119, 44 y 45. Guárdale tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y noten el 45. ¿Y andaré en qué? En libertad. ¿Cómo? No voy a andar en un chaleco de fuerza. No dice el mandamiento todas las cosas que yo quiero hacer. No. Y todo lo que yo quiero, sí. Bien lo revela el Espíritu Santo. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad. Y en el original hebreo en el cual este pasaje fuera escrito, dice, andaré en lugar espacioso, en campo abierto. Como quien corre con plena libertad, sin ninguna limitación. ¿Por qué? Porque está entrando dentro de la trama creacional. Vive en armonía con el Creador y con las leyes de la creación, y no hay para ellos tropiezo. Qué lindo cuando comenzamos a entender el objetivo de la ley. El objetivo de la ley es ponernos en armonía. Y debo ir apurando el paso. En Éxodo capítulo 20 es sintomático que de 10 mandamientos, 2 tienen repercusión directa sobre familia, relación padres e hijos. En el segundo mandamiento, que va del versículo 4 al 6, lo leo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es el primero de los 2 mandamientos que hace referencia a la situación de descendencia, hijos, generacional. Y es cosa interesante notar que el mandamiento apunta a no usar la imaginación para producir imaginerías que van a derivar en idolatrías. Esto va dirigido evidentemente a los mayores, hombres conscientes, con sentido de discernimiento, razón y responsabilidad. No te harás imagen. Cuidado, ejerce disciplina sobre tus facultades imaginativas. Pon coto y control sobre esas potencialidades del alma que Dios te ha dado. Dios te ha equipado de tal manera que tu mente y tu imaginación pueden ir mucho más allá de lo que puede ir tu cuerpo. Puedes crear cuadros, puedes crear pinturas, partituras musicales, urdir el robo de un banco, programar un asesinato. Tu imaginación tiene solamente la limitación que tú le pongas. Y este mandamiento está diciendo, no te harás imagen. Ten cuidado, ¿cómo vas a proyectar el fenómeno interior hacia el exterior? No vayas a materializar indebidamente las cosas espirituales. Ten cuidado.
La idolatría tiene la rara y trágica virtud de pervertir al hombre. No hay comunidad idolátrica progresista, no la hay. Hoppet, un escritor que escribió un libro allí por la década del 20, que es un libro extinguido prácticamente, ya no hay más en circulación, señalaba la influencia de la Biblia, la ley, la palabra de Dios en las naciones. Y con un acierto pasmoso confirmaba lo que decía Domingo Faustino Sarmiento de la Argentina. La Biblia es el libro que ha cambiado el curso de las naciones que la poseen. La ley de Dios hace eso. Pero hay de las naciones que solamente tienen ídolos. Hagan un análisis sociopolítico y económico de las naciones que supieron en algún momento, en algún recodo del camino, obedecer la ley, la Biblia, la palabra de Dios. Vean su derrotero. Vean el derrotero de las naciones que hicieron caso omiso de la ley de Dios y recurrieron a la clásica y pagana idolatría que viene de la tendencia natural del hombre caído. Evalúen por sí mismos el curso de las comunidades, de las sociedades, de las naciones. Y vamos a descubrir cómo este mandamiento sigue plenamente vigente en nuestro tiempo. No tendrás imagen. Y después de haber hecho esa clara advertencia de no caer en idolatrías perniciosas, que pueden ser idolatrías religiosas, pueden ser idolatrías psicológicas y sociológicas y materiales. La idolatría puede ser múltiple. Podemos idolatrar a un ídolo y podemos idolatrar a un hijo. Podemos idolatrar al dinero. Podemos idolatrar un automóvil. Podemos idolatrarnos a nosotros mismos. Cuidado. Después de haber dicho esto, el versículo 5 dice: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres, y ahí viene, sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La idolatría tiene consecuencias generacionales. La idolatría va a afectar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. De allí la salvedad para poner coto, un dique de contención al mal uso de nuestra imaginación y a una permisividad malsana de crear ídolos e imágenes de cualquier tipo que sea. Religiosos, sociales, psicológicos, artísticos, lo que fuera. No te harás imagen. Al comenzar a poner dentro de mí un dique de contención, al imponerme una disciplina que no me lleve a esa permisividad idolátrica malsana, estoy preservando a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos. Estoy permitiendo que, como dice el mandamiento, Dios haga misericordia a millares de los que le aman y guardan sus mandamientos. El segundo mandamiento dentro de los 10, que hace referencia a la familia y a este proceso de integración o desintegración según sea el caso, es el quinto en el versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es el segundo mandamiento que está haciendo mención a los hijos, a la influencia generacional, a lo que sucede dentro de la familia humana si se respetan las leyes de Dios y qué sucede si no se respetan las leyes de Dios. Mientras que el segundo va dirigido preeminentemente, no excluyentemente, pero preeminentemente a los padres, el segundo va dirigido muy exclusivamente a los hijos. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué significa honrar?
El diccionario de la lengua española dice textualmente: honrar, cumplimiento de nuestros deberes respecto al prójimo y de los mismos. Comienza diciendo que es una cualidad moral que nos lleva al más severo cumplimiento de nuestros deberes. Eso es honrar. Cualidad moral que nos lleva al más severo cumplimiento de nuestros deberes. Honrar. Una acepción de la palabra honrar es pagar el respeto debido. Otra acepción es cancelar una deuda. Hay muchas facetas interesantes en torno a la palabra honrar. Y Dios dice: honra a tus padres. Observa la cualidad moral que nos lleva al más severo cumplimiento de nuestros deberes para con nuestros progenitores. ¿Por qué? Porque en la relación de hogar está el basamento de la sociedad. Rompamos esa base y la sociedad comienza a atomizarse. Los traumas y los problemas que se multiplican de alguien más son prácticamente indescriptibles. La ley está apuntando a la sujeción. Surge la pregunta, y yo lo compartía días atrás. Surge la pregunta: ¿y qué si mi padre es un borracho y mi madre es una prostituta? ¿Debo honrarlo también? Conozco el caso que cantaba un grupo evangélico salvadoreño y presentaba precisamente un caso así. El padre era un borracho, la madre una prostituta. Y él se llamaba Manuel, ¿no? Y toda la canción va girando en torno al drama del pobre Manuel. Se debe honrar a un padre borracho y a una madre prostituta. ¿Cuál es el principio que enseña la Biblia? La Biblia aquí no dice: honra a tu padre y a tu madre si son moralistas, decentes y buenos. Simplemente establece que si es tu padre y es tu madre, honra. ¿Por qué? ¿Porque lo merecen? No, porque es un principio creacional de sujeción. ¿Tiene asidero, tiene respaldo, tiene aval en la Sagrada Escritura semejante afirmación? Sí, por cierto, mucho aval. San Pablo va a escribir en Romanos capítulo 13: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios han sido establecidas. ¿Y quién era en ese momento la autoridad suprema en tiempo de Pablo? Nerón. ¿Nerón merecía el reconocimiento? No. Era torcido, era vil, era pervertido, pero representaba el principio de autoridad. La Biblia apunta a no nutrir la anarquía. No es cuestión de que mi padre o mi madre sean dignos, es cuestión de que mi madre y mi padre sean como fueren. Son mis progenitores y hay un principio de sujeción y de cohesión, que aun cuando yo reconozco sus graves falencias, no me quitan mi responsabilidad como hijo de respetarlos. No seguir sus ejemplos, ni permitir que violen mi conciencia moral, pero sí respetarlos, por amor al orden de cohesión que rige el Evangelio de Jesucristo. Es interesante descubrir, ya lentamente voy acercándome a la culminación, que este principio se encuentra, por ejemplo, en las huestes espirituales. Se nos dice en la epístola de Judas, el versículo 9, que cuando el arcángel Miguel contendía con Satanás sobre el cuerpo de Moisés, que no entramos aquí a analizar. Y la Biblia solamente menciona dos arcángeles en toda su Biblia. Uno es Miguel y el otro es Lucifer. Es decir, que estamos tratando con dos dignidades, dos potencias espirituales de otro orden de creación, del cual poco y nada sabemos.
Cuando existía ese encontronazo de potestades muy grandes, de dignidades que no entendemos, nos dice Judas 9 que Miguel no usó de juicio de maldición contra Satanás, sino que solamente se remitió a decir: el Señor te reprenda. ¿Qué conciencia de cohesión y de integración había en ese arcángel? Estaba tratando con un príncipe caído, autor de todos los males del cosmos. No usó de juicio de maldición, a la cual somos tan proclives nosotros a usar. Cohesión, principio de sujeción. Qué importante es entender el objetivo final del Evangelio. Si como iglesia de Jesucristo no captamos esta dimensión, perdemos prácticamente nuestra razón de ser. Las instancias bíblicas a ser un solo cuerpo, a vivir la unidad de la fe y del Espíritu, son claras y abundantes. Si hemos de predicar un mensaje que haga impacto en este mundo desequilibrado en que nos toca vivir, tendremos que entender lo que es la integración. Somos solo un cuerpo, uno es el Señor, una nuestra fe, una nuestra esperanza. La iglesia debe llegar a una perfecta amalgama, una fusión, una integración. Cuando la iglesia como iglesia vive la integración de cuerpo, entonces el poder de Dios fluye sobre y a través de ese cuerpo, manifestando el nombre de Jesucristo con gracia inefable. Los antiguos paganos, nos lo dice la historia, miraban a los cristianos y no comprendían este fenómeno. Y solían decir: mirad cómo se ama. Los paganos no entendían el principio de integración y de amor que caracterizaba a los cristianos. Y más que sermones brillantes o elocuentes, quedaban asombrados, pasmados, decían: mirad cómo se aman, inconcebible. Cuando los creyentes son uno, y eso lo enseña el Señor en su oración de San Juan 17, el mundo podrá creer. Jesús va a decir: no ruego solamente por estos, sino por aquellos que han de creer en mí. Y va a decir que todos sean uno para que el mundo crea. ¿Por qué? Porque el mundo está hecho pedazos. Y si el diablo tiene éxito en separarnos los unos de los otros, nos va a privar de un mensaje eficaz y eficiente para llegar al mundo con el poder salvador. El diablo lo sabe. Entonces va a crear aristas, hipersensibilidades tontas, resentimientos escondidos y cuánta basura más, para mantenernos cada cual en su rinconcito, privándonos de una integración real, indispensable para llegar al mundo que está atomizado. Si al mundo atomizado le predicamos el amor de Cristo y la unidad, y la iglesia no está unida y viviendo el amor, estamos simplemente hablando de palabras. Estaremos hablando de convencimiento de la verdad sin estar transmitiendo conversión a la verdad. Quiera Dios ayudarnos en esta mañana introductoria a nuestro tema, que Dios mediante iremos abriendo ya mañana a la noche y desarrollando en noches subsiguientes, a entender que Dios nos ha llamado a la unidad del Espíritu, que haya en nosotros un mismo sentir como el que hubo en Cristo Jesús, y que en esa perfecta amalgama, no uniformidad, cuidado, Dios no nos llama a una monótona uniformidad. Dios nos llama a una perfecta unidad, diversidad en la unidad con diversidad. Cada cual tiene su forma de sentir y de pensar, y no es cosa de que tengamos uniformidades artificiales. Debemos tener una unidad real en nuestras diferencias, en nuestras individualidades, y comenzamos a entender que nos une un eje, la cruz. La cruz. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo crucificado.
Pero en la unidad de ese Cristo crucificado, el mundo va a percibir la seriedad de nuestra fe, la consistencia de nuestra doctrina, el poder del Espíritu, la obra auténtica de Jesucristo. Amén. Tengamos un momento de oración. Y ahora, oh Señor, encomendamos a ti tu palabra, que haga en nosotros esa obra preciosa que debe ser hecha. Enséñanos, Señor, a discernirte, a amarte con sencillez de corazón, siempre listos a darte a ti la gloria debida a tu nombre, teniendo la capacidad para llegar a nuestro hermano, a quien está a nuestro lado. Danos una vida espiritual equilibrada, auténtica, seria. Líbranos de un simple convencimiento doctrinal. Enséñanos lo que es la conversión a la verdad. Y quizá vivir cada día una reconversión hasta que cuaje en nosotros la imagen plena y perfecta de Jesucristo. Enséñanos, Señor, enséñanos a caminar contigo. Gloria a tu nombre. Gracias por la sangre del pacto eterno, que nos haga aptos para hacer toda buena obra y honrarte mientras peregrinamos aquí en el cuerpo. Bendice esta congregación. Háblanos de tal manera que al terminar estos días hayamos captado una nueva dimensión de tu gloria, de tus objetivos, de tus finalidades. Bendice esta iglesia, su cuerpo pastoral, cada una de nuestras vidas, de tal forma que seamos una bendición donde tú nos permitas estar. Te adoramos y a ti nos encomendamos en esta hora, en el nombre santo de Jesús.